Claro que sí, primero permítame saludarlo, Juan de Dios, un gusto compartir por primera vez con usted y un saludo a toda esa audiencia tan masiva que había tenido en el departamento del Beni. Felicidades por ese emprendimiento y ahora pues se están viendo los frutos porque han crecido demasiado, ¿no? Mire, yo soy Yanine Áñez de San Joaquín, nacida en San Joaquín, soy provinciana. Me encanta decirlo porque uno siempre tiene que ser orgullosa de sus raíces y yo soy muy orgullosa de ser joaquiniana. Me crié con muchísimas necesidades, con muchas carencias, como todos en las provincias del Beni, con poca vinculación caminera, con servicios básicos que hasta ahora no hemos superado. Pero tuve una niñez muy linda y estudié en la escuela fiscal, estudié en el bachillerato también, era un colegio fiscal. Mis padres, profesores los dos, mi madre gracias a Dios la tengo con vida todavía. Bueno, y todos estudiamos con esas dificultades propias del retraso que tenemos en el departamento del Beni, y llega un momento en que uno tiene que salir de su vida normal, de su provincia, porque siempre una tiene sueño, Juan de Dios. Entonces, yo siempre quise ser profesional, pero no se me dio en ese momento. Yo estudié Derecho aquí en Trinidad, en la universidad, inicialmente en Univalle, luego terminé en la estatal, y ya no era lo mismo, porque cuando uno es joven, tiene mucho más libertad, tiene más tiempo para dedicar a los estudios, pero yo no tuve esa oportunidad. Y lo hice cuando ya estaba con familia, con hijos, y las responsabilidades que son propias de una familia, uno ya lo mantienen con ciertas limitaciones. Pero aún así yo tenía ese sueño, tenía el sueño de ser profesional, porque a uno siempre en el carnet de identidad, y esta es una anécdota que le cuento, le ponen, ¿no?, ama de casa. Entonces yo decía, yo no quiero que me pongan ama de casa, ¿no? Yo quiero tener algún título profesional, por eso es que hice ese esfuerzo. Fui muy buena alumna, gracias a Dios, porque a mí siempre me enseñaron mis padres a ser responsables. Y yo hubiera estudiado comunicación social, si es que hubiera habido en ese entonces esa profesión, pero no había. Y lo más afín a aquello era el derecho. Por eso estudié Derecho y fui dedicada, le puse todo mi empeño, salí por excelencia académica, no tuve eso de estar preparándome para la tesis y me sentí muy satisfecha, pero en ese momento lejos estaba yo de pensar en que iba a ingresar al escenario político, que iba a ser una mujer política, primero activista, después menos que iba a llegar a ser presidenta, ¿no? Entonces, cuando uno provinciana, con todas las limitaciones, hace un recuento de lo que ha sido su vida, pues yo debo decir de que me siento muy bendecida, porque sin yo proponérmelo, porque siempre lo voy a decir además, yo nunca busqué la política me ha venido buscando a mí, pero como me crié siendo responsable, he asumido todos los retos que no fueron fáciles, que fue una situación muy dura la que yo viví como presidenta, pero lo asumí. Y eso es por responsabilidad. Muchas veces me dicen, qué mujer valiente. Yo digo entre mí nomás, responsable. Así me criaron, porque creo de que otra persona ha podido decir, yo que me voy a complicar la vida en semejante situación de crisis política que está viviendo el país y luego enfrentar una crisis sanitaria como la que nosotros vivimos, que nos causó tanto dolor, que a nosotros nos obligó a concentrarnos solamente en la salud y en salvar vidas. En realidad, Juan de Dios, fue un año muy duro, pero esa provinciana, con todos esos antecedentes que le ha comentado, tuvo esa oportunidad. Yo, como soy muy cristiana, digo, fue Dios el que me puso en ese lugar, y otras personas que no tienen mi misma creencia dirán, pues fueron los azares de la vida. El tema central es que me tocó enfrentar algo muy duro y lo hice por responsabilidad. ¿Cómo ha visto el departamento en estos últimos años, usted que ya está recorriendo todos los rincones del Beni? Mal,
mal. Nosotros seguimos con la idea de que el departamento del Beni tiene que ser el futuro de Bolivia. Entonces, el centralismo a nosotros nos ha hecho mucho daño porque nos ha relegado siempre. No nos ha tratado de manera igualitaria como lo hace con un boliviano del Chapare, de Cochabamba, de La Paz o de Santa Cruz, del eje central. Siempre hemos sido ciudadanos de segunda y tenemos un enorme potencial, igual que Santa Cruz. Podemos estar tan desarrollados y generar fuentes de empleo y generar movimiento económico como Santa Cruz, que a mí me llena de gusto. Ojo, que yo no es que sea envidiosa y que quiera que ellos no se desarrollen o no sigan desarrollándolo como lo han hecho. Lo que sí digo es que nosotros también tenemos ese derecho. Y mire usted las confrontaciones políticas, políticos que solamente han visto los intereses de su partido porque nadie se atreve a reclamarle al presidente de turno de las necesidades del departamento o que nos traten por igual y que nos den las mismas oportunidades, o políticos que solamente han visto intereses particulares, intereses personales, que ya han tenido su oportunidad, pero que el departamento sigue igual, sin vinculación carretera, sin oportunidades de empleo de las familias benianas, y eso es preocupante porque fíjese de que acá la gente solamente está esperando un trabajito en una institución pública, viendo los colores políticos porque saben de que se van a beneficiar si es que le toca gobernar a ese partido político. Y eso tiene que cambiar. Nosotros que somos una alianza, se llama ahora, y el eslogan por un Beni productivo, somos un grupo humano que solamente tienen compromiso con el departamento del Beni y las familias benianas. Yo soy producto de una invitación de Unidad Nacional. Miguelito de Hagámoslo por Trinidad, que esa es nuestra alianza, también está Solvó como nuestros aliados, y hemos trabajado durante todo este tiempo solamente pensando en el Beni y en las familias benianas. Ese sistema confrontacional que no nos ha llevado absolutamente a nada tiene que terminar. El subdesarrollo todavía los tenemos en el departamento del Beni. Y nosotros obviamente tenemos estrategia, tenemos planes, tenemos los deseos de trabajar. Yo estuve un año en la presidencia, primero era algo de transición. Supuestamente las elecciones iban a ser en marzo del año pasado. Por la pandemia tuvieron que postergar las elecciones y a mí muchas veces me llamaron prorroguista, le gustó el poder. Yo hubiera querido realmente que estén en mi zapato en una situación de crisis política primero y sanitaria después para ver lo que se siente, la necesidad de la gente que además yo como mujer y como madre las conozco, las entiendo y me desespero igual que ella. Entonces, imagínese usted de tener tan corto tiempo y después tener que enfrentar una pandemia no fue fácil. Obviamente de que con lo que había no solamente ayudamos al departamento del Beni, ayudamos a todo el país. Yo recuerdo de que yo siempre consecuente con mis raíces, uno de mis primeros viajes fue a San Joaquín, por ejemplo, y ahí en ese momento el alcalde me decía, y no estábamos todavía en la pandemia, todavía no había llegado a Bolivia, me decía, esto es histórico, ¿cómo nos vas a traer esta cantidad? ¿Cómo no vamos a agradecerte que nos traigas esta cantidad de ítem para salud? Que lo venimos peleando durante años. Y también hicimos otro tipo de entregas para ayudar en seguridad ciudadana para la policía. Pero yo siempre pensando en lo que más necesitamos. Y como yo todas esas necesidades las viví, claro que con lo que hubo hicimos por todo el país. Pero estábamos en crisis, la economía paralizada, nadie salía a trabajar a la calle. Entonces creo de que hubiéramos podido hacer muchas otras cosas, pero direccionamos todo para ayudar a las familias bolivianas en una crisis sanitaria, que era lo más importante. ¿Qué era lo más importante en ese momento? Salvar vidas. Entonces, todo lo que hicimos en esa temporada tan dura fue direccionar recursos económicos para salvar vidas, para fortalecer hospitales. Mire que habían solamente
23 laboratorios en todo el país para hacer las pruebas y detectar el COVID. No era fácil tampoco, los reactivos no eran fácil conseguirlos porque era una demanda mundial. Y fíjese de que en esa oportunidad no era pues que uno sabía cómo enfrentarlo, porque le llamábamos el enemigo invisible. Asustaba a las potencias del mundo, como no nos iba a asustar a nosotros que teníamos un sistema sanitario tan pobre, tan precario y peor en el departamento del Beni. Entonces, nosotros hemos trabajado y hemos hecho lo que teníamos que hacer con lo que había en ese momento. Y ahora hay 30 laboratorios en todo el país. 12 GeneXpert, que es para lo mismo, para detectar el contagio, para hacer las pruebas, pero es insuficiente. Yo creo de que eso es una buena base para haber enfrentado semejante crisis, y sobre la base de eso se tiene que seguir fortaleciendo el sistema sanitario. Terapia, todos los hospitales que estaban, que reclamaban insumos, equipamientos, ítem, que no le digo nada, lo de los ítem o los contratos en salud, nosotros logramos hacer 7.500 entre todos, porque era una demanda de todos los municipios, no habían espacios, no se sabía cómo se iba a enfrentar el COVID. Fue una situación muy complicada, pero ¿qué rescato de ello? Experiencia. Fue muy duro, y el hecho en un solo año de aprender tanto, porque yo siempre fui fiscalizadora, Juan de Dios, yo nunca fui ejecutiva, y créame que esa oportunidad no lo hubiera tenido ahora si no hubiera pasado lo que pasó. Yo no creo de que los patrones de los partidos políticos den espacio fácilmente a una mujer, o que ellos estén por encima y ceder espacio, porque así son de egoístas. Esta posibilidad que tengo ahora no lo hubiera tenido si no hubiera tenido toda esa experiencia y todo ese año de tanto sufrimiento, porque ¿quién no perdió a alguien cercano en esa crisis? Y ahí estaba yo enfrentándola, porque de repente los más cómodos o los que no se quieren hacer problemas, ¿qué hubieran hecho? Hubieran renunciado, que era lo más práctico, lo más fácil, o el hecho de desligarse de una situación tan compleja. Pero reitero, a mí me criaron muy responsable, y a pesar de toda esa situación difícil y dramática, enfrentamos esas dos crisis, enfrenté tanta mezquindad política, con todo la Asamblea Legislativa en contra, que no nos aprobaban los créditos, y lo único que queríamos hacer nosotros era ayudar a enfrentar la pandemia. Imagínense que tanta potencia en el mundo estaba reclamando por los mismos insumos reactivos, los de primera línea, que eran los médicos o todo el personal de salud tan golpeado. En realidad fue muy duro, y yo creo de que otra persona más práctica, menos comprometida con su gente, hubiera dicho: yo me voy, ya no aguanto esta situación tan complicada, pero creo de que Dios me da la fuerza y me da la salud, y me siento bendecida por esta oportunidad de haber trabajado por mi país. Hicimos con lo que había, lo que pudimos, que de hecho no es suficiente, peor en crisis, nada es suficiente en una crisis sanitaria, pero trabajamos dándole la cara al país. Doctora, ¿cuáles serían los pilares fundamentales de su plan de trabajo en estos 5 años por el Beni? Si Dios así lo permite, 5 años creo de que es importantísimo para que podamos trabajar por el desarrollo del Beni. Y estamos, como le decía en nuestro eslogan, apuntando por un Beni productivo. Tenemos mucho potencial, pero primero no tenemos las condiciones, y ese interés particular de los gobernantes o priorizar el partido político nos ha perjudicado. La agroindustria, vamos a reimpulsar la ganadería y la agricultura. Podemos nosotros, con un matadero con todas las tecnologías, podemos estar distribuyendo nuestra carne a todo el país. Pero ahora, ¿qué hace la familia ganadera? Lleva su ganado a Santa Cruz, allá lo procesan, allá lo embolsan, lo hacen más bonito, lo etiquetan y lo distribuyen a todo el país. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros?
porque no se les dan las condiciones, porque no se les da la oportunidad de que puedan crecer, de que nosotros podamos tener un matadero con mucha tecnología grande como no los merecemos, porque esa etiqueta que teníamos de la capital ganadera de Bolivia, una provincia de Santa Cruz ya no las ha quitado hace mucho tiempo. Y eso es muy triste para nosotros. Tenemos el mercado del Brasil. ¿Cómo no vamos a aprovechar la cercanía que tenemos con el Brasil para no tener un mercado directamente hacia ellos y nos beneficiamos nosotros los venianos? Imagínense que en la agricultura todos hacen lo propio, van con su arroz, con su soya hasta Santa Cruz porque no tenemos un buen silo. Allá lo pelan, allá lo procesan y allá lo distribuyen en todo el país. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros eso? Y además teniendo el mercado hacia el Brasil. Y fíjese de que hicimos aportes importantes en su momento, cuando estábamos en ese corto tiempo. Nosotros reglamentamos el plus. Imagínese lo que significa para nosotros el hecho de multiplicar la producción y genera mucho empleo, que es lo que tanto queremos. Generar fuentes de trabajo a todas las familias venianas para que no sigan dependiendo de una institución pública. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a impulsar el turismo. El otro día que yo estaba por la provincia de Vallivián, la gente se acercaba para nada más que para pedirnos, ayúdennos con el turismo. Nos han quitado nuevamente esa entrada que teníamos con los turistas israelitas. Eso es mucha mezquindad. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los venianos. Por temas ideológicos nos quitan un ingreso económico que nos permite tener en turismo fuentes de trabajo, en transporte, en gastronomía, en la gente que va y le hace el turismo, en guías de turismo, y para eso obviamente también tenemos que tener buenas carreteras. Imagínense de que de Rurrenabaque a Santa Rosa, a Reyes, hay partes de que cuando llueve en épocas de lluvia no hay acceso en carretera. Eso pues tiene que terminarse, ni que fueran tramos demasiado largos. Y si nos va a generar recursos económicos, movimiento económico, cuando uno tiene compromiso, además de que ya nos hemos visto en situaciones peores, cuando uno tiene compromiso y ganas de trabajar, lo hace. Generaremos pues ese compromiso o acuerdos público-privados para poder darle las condiciones, porque muy pronto también veremos su fruto. Generar fuentes de trabajo es lo que nosotros queremos. Y con agricultura, ganadería y turismo, imagínense lo que podemos hacer, pero eso no debe quedar ahí porque también el compromiso es con la salud. Esta pandemia nos ha enseñado a nosotros que sin la salud, ningún ser humano, sin una buena salud, ningún ser humano puede funcionar, ni trabajar, ni estudiar, ni hacer deporte. Entonces la salud es lo primero. Ya hicimos un poco desde el gobierno en fortalecer hospitales, nos falta mucho más y además la vacunación. Nos ha dejado demasiado dolor, demasiado tristeza todo lo que ha sucedido, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, pero en el Beni fuimos muy golpeados con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vacunación para todos los venianos. Creo que merecemos, tenemos grandes condiciones, no nos dan oportunidades, tenemos un potencial, no solamente para que nos beneficiemos los venianos, sino también para aportar con la economía en todo el país. Y creo que cuando uno tiene compromiso, cuando tiene la fortaleza, cuando tiene las ganas de trabajar, lo hace. Yo una vez más doy gracias a Dios porque me da primero la oportunidad. Insisto, que si no se hubiera dado toda esta situación, créame de que yo después de ser senadora, ya hasta otro diseño en mi vida tenía, ¿no? Entonces creo de que la mano de Dios también está por medio. Me da la salud y me da la fortaleza para seguir haciéndolo y lo voy a hacer. Además que yo siempre lo dije, yo voy a aportar para la construcción de mi país desde donde me toque. Si luego de ser presidenta me hubiera quedado con ese rótulo de expresidenta, desde donde me hubiera tocado lo hubiera hecho,
pero como le digo, se vienen oportunidades, por eso es que insisto en que la política me busca, yo no busco la política, no estoy peleando espacio, no estoy, como decimos, buscando cómo ingresar de cualquier forma. No, yo acepto la voluntad de Dios y creo de que en ese camino me estoy manejando. Doctora, pasando a otro tema, hemos visto que ha sido atacada con guerra sucia estos últimos días. Guerra cobarde, ¿no? De los que se sienten perdedores, porque quienes hablan son personas que ya han tenido su oportunidad 5 años. 5 años, yo estuve 1 año y con una crisis política primero y una crisis sanitaria. Entonces creo que 5 años son una buena medida para quien tiene compromiso con el departamento y no compromisos personales. Y creo de que en el año que yo tuve todas las ganas y todo el compromiso en el país y sobre todo en mi departamento. Recuerde usted de que con semejante situación yo me preocupaba porque llegue la medicina, porque lleguen los aviones con equipo, de hecho también con médicos, porque era un momento tan crítico donde no eran suficientes el personal sanitario, el personal en salud. Todos los días llegaban aviones acá para trabajar, para ayudar, además también con alimentos. Ahora yo no veo que se haya hecho, que se haya dado esa misma situación, pero ¿quién se ponía en el zapato de los venianos? Una mujer veniana. Estuve 1 año con 7 meses de pandemia donde no se nos permitía pues salir a trabajar porque primamos la salud. No fue caprichosa la cuarentena que hicimos, pero nos ayudó a salvar muchísimas vidas. Pero fue 1 año, 7 meses con la economía paralizada. Entonces, creo que toda esa experiencia yo la voy a trasladar porque no ha sido nada fácil, pero aún así, inmediatamente tuvimos la oportunidad, nosotros reiniciamos el trabajo del hospital de tercer nivel, que hacía cuántos años estaba paralizado. Por el hecho, teníamos un plan de reactivación económica y empezamos, por ejemplo, con la carretera a la Laguna Suárez, que eso genera movimiento económico porque es un lugar turístico para nosotros. Teníamos un proyecto en el plan de reactivación económica con obras públicas. Teníamos planificado una serie de obras para Trinidad en calles. No nos dio tiempo, pero con el FPS también lo hicimos y lo hicimos en muchas provincias. En cuanto pudimos abrir un poco la economía en nuestro plan de reactivación económica en obras públicas, lo hicimos en San Joaquín, lo hicimos en Guayaramerín, lo hicimos en Reyes con la avenida principal para favorecer a esa población que también es turística, y estábamos empezando a reactivar la economía, pero obviamente yo soy un ser humano. Milagros solamente los hace Dios, y creo que tuve un corto tiempo en el que tuve más que nada un gran aprendizaje, y creo que todo eso lo puedo aplicar en el departamento del Beni. Ese día en una entrevista le pregunté al alcalde municipal de Trinidad cómo haya visto la acción del gobierno actual con el de usted. Él mencionó que incluso él había hablado mal para usted. Yo hablé mal para la expresidenta, dijo, y ahora me arrepiento porque he visto el silencio de este gobierno, porque Yanine Áñez en su época, en la primera ola, vino con sus ministros, con un médico, se dedicó a atender la primera ola de contagio, y este gobierno actual nada. ¿Qué dice al respecto? Es que eso es evidente. Yo pues que conozco de necesidades, yo soy mujer y pienso en las familias, pienso en los hijos, entonces la prioridad que yo tenía era asistir a la familia. Todos los días, yo le hacía referencia hace un ratito, todos los días mandábamos aviones, pero estábamos en crisis, los aviones venían con ayuda, hicimos incluso brigadas. En la primera oportunidad nos acompañó inclusive el doctor Urenda, que en paz descanse, pero para ver cómo podíamos frenar el contagio en Trinidad. Mandábamos equipos, mandábamos medicamentos, pero era una crisis en la que, o sea, el coronavirus todavía no se sabía cómo lo íbamos a enfrentar. Y ahora, ¿qué fue lo que vimos? No solamente en el Beni, en todo el país, indiferencia absoluta, pero indiferencia absoluta. Y claro, ya
creo que eso se normaliza en que no nos den importancia, menos al Beni. Mire, y además de todo lo que aprendí, yo tengo una satisfacción muy grande, Juan de Dios, porque creo que en la historia de Bolivia no ha habido un gabinete que tenga tantos venianos. Con mucha suerte había un viceministro en la ciudad de La Paz, o un ministro, era todo un acontecimiento que un veniano ocupe una cartera en el gabinete. Yo tuve 3 y le di fuentes de trabajo a muchos aquí en el Beni y se fueron a trabajar a La Paz. Eso no hubiera sucedido si yo no hubiera sido la presidenta, porque yo es la que como presidente, y obviamente el presidente actual hace lo propio, la que conformo mi gabinete. Al gabinete entra gente de mi confianza, entra gente que yo he decidido nombrarlo como ministro. Por lo tanto, como tenía 3 ministros venianos, le dimos la oportunidad a mucha gente veniana para que vaya a trabajar a La Paz. Ojalá eso vuelva a suceder en algún momento, porque de lo contrario, si fuera porque gente muy iluminada, que valga la oportunidad y es probable que tengamos, pero nunca somos tomados en cuenta. Siempre nos han tratado como bolivianos de segunda. Estuvieran ahorita trabajando allá o estuvieran manteniendo sus trabajos. No, yo le di mucha gente y me siento muy bien por haberlo hecho y por haber dado la oportunidad a tanta gente que ocupen ministerios, que ocupen viceministerios, direcciones. Eso fue porque yo así lo permitía. Y me llenaba de gusto ver a tanta gente veniana que se sentía tan empoderada porque estaban ocupando puestos y cargos altos. Eso no es normal en nuestro departamento. Y yo siempre con el mismo reclamo, ¿no? ¿Por qué no tenemos esa oportunidad? Porque siempre nos ha tratado el centralismo como bolivianos de segunda. Y en esa parte yo me siento satisfecha. Fue una oportunidad que le di a mucha gente porque 3 ministros de Estado eran del departamento del Beni. Fue esa la opción que tuvimos para estar todos los días y que se estén fijando en las necesidades y en semejante crisis, porque también lo que hicimos fue distribuir a los ministros para que se hagan cargo de cada departamento, porque así la situación lo ameritaba y nosotros hicimos un diseño en el momento más crítico para poder ayudar a todos los departamentos. Mirando ahí en nuestras cámaras el mensaje al pueblo veniano, que es que va a decidir el 7 de marzo, el día de las elecciones. Muchísimas gracias. Con la bendición de Dios y con la ayuda de todos ustedes, voy a tener la oportunidad de ser la gobernadora de este hermoso departamento. Mi compromiso solamente con el Beni y con las familias venianas. Toda esa experiencia que adquirí durante ese gobierno de crisis, lo voy a aplicar acá en mi departamento. Eso es lo que quiero, el desarrollo de mi pueblo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.